Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un encuentro nuevo de Lectores 4.0. En esta oportunidad está Gastón Machado dando el encuentro. Como podrán ver, esta vez volvemos, está Isaac Asimov. Pero bueno, nada, yo quería darles la bienvenida a todos a un nuevo encuentro en este 2023 y ahora es todo de Gastón. Así Bueno, que muchas gracias por estar. muchísimas gracias a todos por su puntualidad, por su respeto. Le doy la bienvenida a este tercer encuentro del año 2023, que hemos decidido volver al primer amor, que es esta hija pródiga de la ciencia, de la revolución industrial, que es la ciencia ficción, y vamos a hablar hoy de un autor de la época dorada de la ciencia ficción. Él es Isaac Asimov, ganador de varios premios, entre ellos el premio Hugo, que es un premio que se entrega a las mejores novelas de ciencia ficción. La ganó justamente por esta serie, por el conjunto de esta serie que se llama Fundación. Ahora bien, ¿quién es Isaac Asimov? Isaac Asimov es un bioquímico bielorruso que se refugió, la familia se refugió en Estados Unidos allá por 1923 y se estableció en el barrio de Brooklyn. Este bioquímico estudió y se desarrolló su profesión en Estados Unidos y exactamente en la ciudad de Nueva York. De chico, esto es algo importante porque de chico la forma de sobrevivir que tuvo la familia fue a través de un negocio, un kiosco que vendía golosinas y donde había revistas de ciencia ficción. En ese lugar, en ese espacio, Isaac Asimov, el joven Yuri Isaac Asimov, va a pasar de ser un lector, un consumidor de ciencia ficción, a ser un escritor. Y en 1931 él empieza a escribir muy chico. ¿Sí? A los 17 años ya tiene sus primeras narraciones y para 1939 ya le publican su primer relato. Antes de cumplir 19 años, él ya le publica y cobra por su primer relato. El relato que nos trae hoy, Fundación, y esto es algo que voy a ir repitiendo, sobre todo para las nuevas generaciones, está publicado en revistas, llegan entre 1941 y 1942. Bien, ¿de qué se trata Fundación en un sentido general? Bueno, es una serie de cuentos que, como les dije, llegaba en revistas al gran público, de ciencia ficción intergaláctica. ¿Sí? El humano ya colonizó toda la Vía Láctea, ¿sí? Lo que se imagina Isaac Asimov, aparte de esta colonización galáctica, es un personaje que se llama Gary Sheldon y que predice que ese imperio galáctico caerá. ¿Sí? Él a esta serie, a esta saga que se llama Fundación, la empieza a escribir en 1941 y la termina en 1993. Ya vamos a ver que a un póstumo le publican un último libro. Bien. Ahora, ¿cómo son las etapas? Ya que ha escrito, digamos, vemos que ha escrito a lo largo de toda su vida cuáles son las etapas que tiene esta saga o esta serie. Bien. Tiene la primera etapa, que es la trilogía original, que se cuenta con un fascículo, o ya suelen decir novela, que es Fundación, la cual está compuesta por 5 cuentos.
los enciclopedistas, los alcaldes, los comerciantes, los príncipes y los príncipes comerciantes. ¿Conté bien? Los enciclopedistas, los alcaldes, los comerciantes, los príncipes comerciantes, y me faltaba los psicohistoriadores. ¿Por qué me falta? Porque los primeros 4 en revistas se publica entre 1941 y 1943 y el último en 1949. Ahora, no se cierra ahí la trilogía original, sino que esta es una parte, es la primera parte de la trilogía, que se llama Fundación. La segunda parte se llama Fundación e Imperio y tiene 2 cuentos, y la tercera parte es Segunda Fundación, que es una novela de 1952. Por ahí vamos a ver que no nos coinciden las fechas, porque cuando están publicadas como cuento en las revistas, van a tener la fecha de 1941 o 1942, y cuando se publican como novela van a estar dentro de 1950 aproximadamente. Bien, pero no es solamente porque cuando ustedes van a escuchar que hablamos de Fundación, hablamos de todo un universo, no vamos a tener solamente esta trilogía, que es la que se llama la trilogía original. Previamente, ¿sí? Él lo escribe posterior, pero previamente, digamos, para leer en orden, ¿sí? Está En la arena estelar, que es de 1951, La corriente del espacio de 1952 y Un guijarro en el cielo de 1950. Esto es lo que se llama trilogía del Imperio Galáctico. También se corta más o menos a la altura de 1955, por ahí, se corta de escribir y se retoma en 1980 por cuestiones de editorial. La editorial ve que esto es un éxito, ¿sí? Y le pide que siga escribiendo, y en 1980 retoma, y por ejemplo en 1988 escribe una precuela donde nos va a explicar un poco sobre Hari Seldon en Preludio a la Fundación, y el último, Hacia la Fundación, que en 1993 se publica de forma póstuma. También en 1982 escribió Los límites de la Fundación, que sería una secuela sobre la trilogía original o ciclo de Trantor. En algunos ambientes le van a decir que lo van a escuchar como ciclo de Trantor a estas 3 novelas. Y también tiene Fundación y Tierra, que es, digamos, como el gran retorno de la humanidad a la Tierra. Todo esto y un poquito más genera lo que es el universo de Fundación. ¿Qué es lo que nos falta? Antes de la trilogía del Imperio Galáctico, que yo no lo quise poner porque iba a ser un chorro grande, un montón de datos, pero quiero que sepan que hay una saga que es la saga de los robots, en donde se encuentra, por ejemplo, en 1950 escribe Yo Robot, y que está dentro del mundo Fundación. Yo Robot, Las bóvedas de acero, El sol al desnudo, Robot e Imperio, todas en el 50, y otras en 1900, las escribe en 1983. Todo esto genera el universo de Fundación, un universo en donde Isaac Asimov piensa de qué manera el ser humano va a colonizar el espacio. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque también ha servido para otros escritores. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la trilogía de Caliban, ¿sí? Otros escritores que siguen la historia, que la completan, que llenan los huecos. La trilogía de Caliban, que es de MacBride Allen, Roger MacBride Allen, esta fue escrita con la colaboración de Isaac Asimov, y son 3 novelas: Caliban, Inferno y Utopía. Después hay otros autores que escriben El temor a la Fundación, que es George Bedford, La Fundación y Caos, de Greg Beard, El triunfo de la Fundación, de David Brin,
el originista de Orson Scott Card, y el cuento, es un cuento, La caída de Trantor, que es de Harry Turtledove. Todos estos libros forman lo que es el universo de Fundación. Si entre la gente que nos vino a ver hay fanáticos, me va a decir, te falta este, te falta aquel, y nos podríamos a discutir, por ejemplo, si Némesis la podemos considerar adentro de esta serie o de esta saga. Más o menos son entre 15 y 19 libros la saga completa de Fundación. Desde que el hombre parte la Tierra, se expande por la galaxia, decae sobre la Vía Láctea, decae su imperio y vuelve a retomar otra vez. Bien, esto es el panorama general de Fundación, y a mí me interesaba que lo viéramos, sobre todo el tema de la fecha. Fíjense que Fundación como novela, la trilogía original es 1951, ¿sí? Pero los libros están escritos en 1942, ¿sí? Y hay una forma de explicarlo a esto, o hay algo que a mí me gustaría no explicarlo, pero me gustaría aclararlo, ¿sí? Primero esto, sobre los años de publicación. Imaginemos que Isaac Asimov imaginó en 1940 cómo el ser humano se expandía por la galaxia, no solamente cómo se expandía, sino que ese imperio iba a caer y que iba a haber una persona que iba a dar una receta para que no caer en la barbarie, que es Hari Seldon, y van a intentar de surgir. Pero esto lo hizo tal vez a la luz del siglo XXI, y después de haber visto de Star Wars, uno dice, bueno, no es para tanto. Este hombre, este joven, lo imagina en 1942. 1941. O sea, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, todavía no se había desarrollado lo que se llamó después la Guerra Fría, esa tensión entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Que lleva a la carrera espacial. Recién en 1955 estos estados declaran que van a lanzar satélites al espacio. Bueno, Isaac Asimov, que fue un gran divulgador científico por sobre todas las cosas, él imaginó en 1940 muchísimo más allá, ¿sí? Y para que tengan una idea más o menos del contexto en el cual escribió Isaac Asimov esta novela, los grandes inventos de esa década es, por ejemplo, el microondas, que es gracias a la aviación, gracias a los radares, se descubre el microondas. La carrera espacial, recién estaban en la cohetería, ese temor que había en la Segunda Guerra Mundial de esos cohetes desarrollados por Alemania, creo que eran BR-2, que podían volar 300 kilómetros, ese gran temor que tenían Inglaterra, que desde Francia podían con esos cohetes bombardear Londres, la televisión a color, los aerosoles, pero no los aerosoles como los conocimos. Mire, voy a hacer esta seña que es una antigüedad, cuando traían freón los aerosoles y había que revolver. Me parece que era más como lo que llamamos ahora un pulverizador, lo que se había inventado. Por supuesto, la bomba 1945, la bomba atómica, la telefonía celular. Ya había empresas que habían reservado ciertos anchos de banda para que los autos recibieran telefonía celular. El primer modelo lo vamos a tener en 1983, pero en 1940 ya las empresas están investigando eso. Algo importantísimo en los 40, que fue la máquina de diálisis, empiezan las primeras computadoras, y esto es importante porque siempre hablamos de algunos adelantos y nos olvidamos de la medicina y la streptomicina. En los años 40 aparece la streptomicina. También se descubre que el ADN es el responsable de la transmisión de la información. ¿Está bien? Este es el contexto más o menos en el que está la humanidad
a grandes rasgos, en el que escribe Isaac Asimov o empieza a escribir Fundación. Que insisto, y esto es muy importante, sobre todo en estos cuentos, por el tema de los ritmos y por el tema del desarrollo de los personajes, es una publicación para revistas. Para aquellos que les gusta la ciencia ficción por los adelantos tecnológicos, les voy a decir que acá no hay robot en la trilogía original, ¿sí? No hay robot, por supuesto que sí, en el ciclo de los robots, la primera parte de esto sí lo hay, pero en esta trilogía no hay robot y los inventos son cuestiones muy cotidianas, que ya algunos los vamos a ir mencionando, pero lo más importante son los viajes hiperlumínicos, que les permite viajar a lo largo de la galaxia en poco tiempo, y la psicohistoria, que es una rama de la matemática y de las estadísticas puesta en la sociedad, en la sociología. Ahora sí, bueno, Gastón, de todo esto vamos a hablar hoy. Bueno, no. Esto es una introducción a la fundación, así que vamos a agarrar de la trilogía, del ciclo de Trantor, el primero de los libros, el que está compuesto por estos 5 cuentos que le estoy mostrando. Los enciclopedistas, los alcaldes, los comerciantes y los príncipes comerciantes, que como les decía, en revista llegó en 1941, 1942 y en 1951 se junta todo como una novela. Claro, disculpame que te corte, Gastón. No, mejor. Esto que estás aclarando también lo hemos visto en diferentes encuentros, cuando hablamos también de Julio Verne, que se fueron dando como folletines. Claro. Cuando hablamos sobre lo que era el cuento de acá hacia 70, 80 años para atrás, que se escribía, inclusive algunos hicimos un encuentro de Salinger donde él escribía para un diario y se fueron juntando los cuentos que él escribía en el diario y se hizo un libro. Eso por un lado. Y otra cosa que quería también por ahí preguntar era que de esto que decís de Asimov del 41, tengamos en cuenta que la Guerra de las Galaxias, lo que más se nos acerca a Fundación, Star Wars que nos han presentado, pasó en el 77, o sea que faltaba mucho todavía para que George Lucas se estrenara el 25 de mayo del 77 Star Wars, la primera historia, o sea que estaba como 30 y pico, 40 años adelantado Asimov a una fundación tipo Star Wars. George Lucas, creo que no puede negar la influencia de Fundación sobre Star Wars. Esta idea de la humanidad en gran escala, el movimiento humano a gran escala, ¿sí? Claro. En Fundación, el hombre se ha dispersado por toda la galaxia, ¿sí? Tiene un imperio galáctico que está compuesto por 25 millones de planetas, que lo ocupa toda la Vía Láctea, y su capital es Trantor. Es todo un planeta que es capital. ¿Y dónde toma el punto de partida para explicarnos esto? Nos toma del punto de partida desde el momento en que Harry Seldon, este matemático, psicohistoriador, le predice, ¿sí?, que va a caer, que el imperio está en decadencia, ¿sí? Y lo hace a través de la psicohistoria, que es una matemática estadística que prevé esta caída. O sea, no es un pensamiento místico el que se para en una esquina y dice se ha terminado el mundo, sino que es la ciencia la que va a decir que se termina el mundo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta Fundación? Son estos cuentos, estos 5 relatos que vamos a ver ahora en un ratito. Son los primeros 100 años de Fundación. Los primeros 100 años... Disculpame que te corte, Gastón, que hay una pregunta que te va a introducir en esto. Estaba esperando que quieras entrar. Dice Alejandro Simeonati, en términos estéticos y estilo, ¿cómo se enmarcaría Asimov en su estética y su estilo?
En su estética y su estilo, bien, en este caso es ciencia ficción intergaláctica, ¿sí? Yo lo enmarcaría como un humanista, fundamentalmente. Él va a tomar en cuenta la ciencia como forma de solución y no el avance tecnológico, sino que es el humano en función de la ciencia, cómo influye sobre el ser humano los avances científicos. Y en este caso, cómo influye sobre grandes movimientos la posibilidad de una humanidad esparcida a lo largo y a lo ancho de toda la Vía Láctea. Por lo menos en este. Siempre yo lo ubico dentro del humanismo, así sea en cuentos como el que se llama Cómo se divertían, que eran dos chicos que encontraban un libro y investigaban sobre la escuela del siglo XX, o bien en El hombre bicentenario, ¿sí? Donde un robot quiere ser humano y cuáles son las cavilaciones. Siempre dentro de lo estético yo lo ubicaría ciencia ficción, en este caso intergaláctico, y humanista. No sé si es eso a donde apuntaba Alejandro, pero lo encararía desde ahí, lo ubicaría ahí. ¿Y dónde ubicaría un libro que no tiene nada que ver, esto es más un chiste, dónde ubicaría un libro de Isaac Asimov en la biblioteca? Y bueno, lo pondría entre Aldous Huxley y Ray Bradbury, por ejemplo. En ese tipo de ciencia ficción. Y fíjense que ¿por qué lo ubico ahí? Y por el humanismo que tienen los otros dos autores. No sé si era a eso a donde apuntaba Alejandro. Bien, entonces dijimos, si hay alguna otra pregunta, no teman en interrumpirme. Por ahora no. No teman en interrumpirme, en abrir el micrófono, en escribir por el chat. Pregunta, perdón. Vamos. ¿Cuáles serían las influencias literarias? ¿De Isaac Asimov? La influencia literaria más importante que él tiene desde niño y son las revistas de ciencia ficción, las pulp. Él toma desde ahí toma esto de la ciencia ficción. Después, él desarrolla todo un pensamiento científico. Y Frankenstein también. Sí, el caso de Frankenstein es innegable, depende, bueno, ahí ya tendríamos que ubicarnos más en lo que es, en lo que sería la literatura, cuando empezamos a clasificar literatura, porque Frankenstein, ¿cómo lo tomamos? ¿Como la primera novela de ciencia ficción o como la última novela gótica? Bueno, es muy fino. Yo lo tomo como la primera novela de ciencia ficción. ¿Y dónde está la influencia de Isaac Asimov de Frankenstein? Como yo lo veo o me ha parecido. Cuando esta influencia de las revistas pulp que él tiene, ya existían los robots y eran muy Frankenstein, ¿sí? Era la creación del hombre y esa creación se rebelaba contra su creador. La idea básica de Frankenstein. Y esta es una idea que a Isaac Asimov no le entusiasmaba. A él lo que más le entusiasmaba era la posibilidad de que los robots en convivencia con el humano pudiera expandirse, pudiera la ciencia ficción expandirse, pero no confrontándose robots y humanos, sino que para eso había que generar ciertos tipos de robots que yo, a ver, lo voy a ver si lo puedo poner en el chat, pero hablamos en el primer encuentro, hablé un poquito sobre Isaac Asimov, el primer encuentro que se llama, ¿cómo lo llamamos? Era ciencia ficción, el futuro llegó,
y ahí hacemos todo un recorrido rápido por la ciencia ficción, y ahí hablo sobre Isaac Asimov y los robots. Pero la influencia me parece indirecta. La influencia indirecta que tiene Frankenstein sobre Isaac Asimov es a través de las revistas pulp, con estos cuentos de robots humanizados que se rebelan contra sus creadores. No sé si hay algo más que quieran decir. No. Continúa nomás, Gastón. No tengan problema en abrir el micrófono. Se pide que se cierren los micrófonos por una cuestión de prolijidad para grabarlo, pero no teman en abrir el micrófono, hacer preguntas, porfiarme, opinar, porque, insisto, ha influenciado a muchos escritores y a muchos directores de la ciencia ficción, y seguramente a medida que vaya hablando, y si lo han leído van a decir, pero esto lo encuentro acá, esto lo encuentro allá, y sí, va a pasar. Algo fundamental que nos va a mostrar en estos 5 cuentos y en líneas generales a lo largo de los 100 años de la fundación es quiénes ostentan el poder, qué tipo de poder y cómo los van a ejercer. Eso también es importante en la mentalidad de Isaac Asimov, en la idea humanista de Isaac Asimov. El primer cuento, para nosotros, no para la gente que lo recibía desde las revistas, ¿sí?, es Los psicohistoriadores, que escribió en 1949, y se produce en Trantor, ¿sí? Es la capital del Imperio Galáctico, todo un planeta ciudad con 40.000 millones de habitantes, toda una gran bola de acero, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ir conociendo a esta ciudad capital? A través de los ojos de Gal Dornick, un doctorado en matemática que está becado para ir a trabajar con Hari Seldon. Ahí yo puse los años de nacimiento, no es porque sea importante para la historia, pero sí para que nosotros dimensionemos a qué distancia del siglo XX se imaginó Isaac Asimov que esta historia podía llegar a ocurrir, ¿sí? Es muy lejos en el tiempo. Bueno, Gal Dornick es de las afueras del Imperio Galáctico y va por primera vez a la ciudad capital para reunirse con Gary Seldon, y todo le parece llamativo porque solamente la conocía por algo que sería como la televisión. Y la primera noticia que tenemos de Gary Seldon es que él es considerado como un pájaro de mal agüero, como el cuervo, aquel que trae malas noticias. Otros personajes que van a dar dando vuelta, o grupos como la Comisión de Seguridad Pública, son los aristócratas que gobiernan, que tienen el poder y son los que van a cuestionar a Hari Seldon. Y lo otro, lo que le mencioné, un elemento importante, es la psicohistoria. Esta rama de la matemática, ¿sí?, que trata sobre las reacciones de los grandes conglomerados humanos. No sirve para ver qué voy a hacer yo mañana, sino que a través, sumando grandes cantidades de sumándole variables, se podía predecir qué era lo que va a hacer, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Como por ejemplo, una corriente marina. Nosotros no podemos saber la temperatura de una molécula de agua en una corriente marina, pero sí podemos predecir hacia dónde se dirige esa corriente de agua, la temperatura que tiene y cómo va a influenciar. Bueno, un poco la psicohistoria se parece a esa tentativa que es tratar, o la meteorología. También funcionaría como ejemplo para la psicohistoria. Tratar de predecir, ¿sí?, el futuro de la humanidad en general y no de un hombre. Estos son los elementos más importantes que vamos a encontrar en este primer cuento, que es la psicohistoria. Ahora bien, Hari
Gal va a conocer, va a Trantor y va a conocer a Harry Seldon. Harry Seldon se le adelanta, se encuentran y le pregunta, ¿qué le pareció a usted Trantor? Y como cualquier persona normal, Gal Dornick le dice a una linda ciudad, dice, no, pero desde la psicohistoria. Si lo había analizado ya desde la psicohistoria, y le dice, no, todavía no manejo tanto la psicohistórica. Y Harry Seldon saca una calculadora, se empiezan a hacer cálculos matemáticos y le empieza a demostrar que de acuerdo a distintas variables, como por ejemplo que no puede defenderse a sí mismo, ¿sí? Es una ciudad burócrata, es una ciudad que se encarga de administrar el imperio, pero no se puede defender a sí misma. ¿Qué más? Y esto, bueno, ¿qué pasa? Sube el precio, digamos, es muy valiosa esa ciudad capital, y al ser atacada, todo el imperio puede llegar a caer, ¿sí? También le suman otras variables, como las sucesiones cada vez más dudosas dentro de las sucesiones imperiales, cada vez son más dudosas, y las grandes familias se van empezando a poner agresivas por la sucesión del poder y se empieza a olvidar lo que es la responsabilidad social. Desaparece, y todo esto lo ponen en cálculos matemáticos y le dice, mostrándole la calculadora, ¿ves? Más o menos someramente al imperio le quedan 500 años. Quedan en reunirse al otro día, o al lunes, o al otro día, para trabajar, porque Harry Seldon es un intelectual que trabaja en la Universidad del Imperio y lo ha becado a este matemático para trabajar juntos, pero Isaac Asimov hace una elipsis y de ahí se encuentran detenidos, ¿sí? La Comisión de Seguridad lo llama y lo llevan a juicio directamente ante 5 notables para que explique esto que Harry Seldon viene diciendo en todos lados, este movimiento que tiene de que el imperio va a caer, como que el imperio va a caer. ¿Cómo puede ser que el imperio va a caer? Bueno, en ese juicio les predice, primero, la caída del imperio y la destrucción de Trantor. Segundo, logra decir que sus dichos, lo que él dice, no es una idea de trasnochado, sino que lo dice la ciencia, lo dice la psicohistoria. ¿Y qué es lo que le dice puntualmente? Le dice, a ver si lo puedo leer desde acá. Dice, el imperio desaparecerá y con él todos sus valores positivos. Los conocimientos acumulados decaerán y el orden que ha impuesto se desvanecerá. Las guerras interestelares serán interminables, el comercio interestelar decaerá, la población disminuirá, los mundos perderán el contacto con el núcleo de la galaxia, y esto es lo que sucederá. Es inevitable la caída del imperio. Ahora le preguntan, ¿y esto lo dice? No, lo dice la psicohistoria. Y hay un diálogo muy interesante, a ver si lo tengo en la siguiente, sí, acá, que es entre el abogado y Seldon. Y el abogado le pregunta, ¿está seguro de que su declaración representa la verdad científica? Lo estoy, le dice. Y el abogado le pregunta, ¿en qué se basa? En las matemáticas de la psicohistoria. ¿Puede demostrar que estas matemáticas son válidas? Solo a otro matemático. Y el abogado, creyendo que había rodeado a Seldon, le dice, bueno, pues esto significa que su verdad es de una naturaleza tan esotérica que un hombre normal y corriente no puede comprenderla. Y a mí me parece que la verdad tendría que ser mucho más clara y menos misteriosa y más abierta a la mente. Traje este diálogo porque me parece importante poder enunciar o poder nombrarlo, porque
por ahí no siempre se dice, a ver, tengo un problemita acá, disculpen, ahí voy, ahí está. No siempre se dice que sobre las ideas que tiene Isaac Asimov hacia los dogmas. Me parece que en este diálogo lo que nos está dibujando, lo que nos está representando es que la ciencia sin un razonamiento lógico que lo acompañe también puede ser dogma. Y esa es una debilidad que tiene la psicohistoria. La psicohistoria, para poder medir los hechos, para poder medir y predecir qué va a suceder en el futuro, no tiene el plebeyo, la plebe, el popular, no tiene que saber cuál es la verdad última de la psicohistoria. La verdad última, la verdad sobre la psicohistoria, solamente la pueden manejar los matemáticos y solamente esa verdad última la puede manejar cierto tipo de gente, digamos, lo que antes lo que se podía llamar hoy en día una mesa chica, en donde 4 o 5 sabemos la verdad y tomamos la decisión en base a esa verdad y al resto es toda una pantalla para ver cómo seguimos viviendo más allá de esta verdad, que es que el imperio va a caer. Bien, lo llevan aparte. Se termina el juicio, lo llevan aparte y tienen una reunión al otro día, porque él confiesa que no es solamente él, sino que hay 100.000 personas con él que están de acuerdo con esto, que son científicos y matemáticos, y también le dice, bueno, pero si la caída es inevitable, no importa, usted no viene por hacer un golpe de Estado, usted no viene a decir, a cambiar la herencia del imperio, ¿cuál es el objetivo? Dice, bueno, el imperio duró 12.000 años. Cuando caiga, la barbarie va a durar 30.000 años. El objetivo que tenemos en fundación es reducir al mínimo los efectos de esta destrucción. O sea, tratar de salvar los conocimientos, de todos los conocimientos de la humanidad, para que sea esos años de barbarie lo menos posible. Entonces, lo que él plantea es hacer una enciclopedia galáctica donde estén todos los conocimientos de la humanidad. Entonces, cuando el imperio se caiga, se distribuye esa enciclopedia galáctica y a partir de esos conocimientos previos, la humanidad se va a poder regenerar. Como esto es una verdad que no se puede negar porque está apoyado por la psicohistoria, el imperio o el emperador o estos 5 notables que lo estaban enjuiciando, le dicen, bueno, exilio o muerte. Obviamente en esas condiciones se elige exilio. ¿Sí? Se van a exiliar en Terminus, un planeta alejado que está muy lejos, está en la orilla de la galaxia, ¿sí? Y que no se preocupen, que van a estar bajo la protección del imperio, le prometen, que no hay ningún problema, que le van a tener comunicación asidua con el imperio y que no es importante, que ellos estén ahí, que trabajen tranquilo, que no va a haber ningún tipo de interrupciones. Bien, aceptan, por supuesto que se acepta esto, porque esas son las opciones. Porque no hay opción, porque si no, es fusilamiento. Ahora bien, estamos en el momento en que los psicohistoriadores o los científicos se van a ir de Trantor, ¿sí? Del planeta capital, para irse a Terminus y tienen un periodo de 6 meses para irse. Antes de irse, hay un diálogo final donde Seldon le confiesa a Gaal que todo esto ya estaba planeado. El juicio estaba planeado, el juicio no se hizo en cualquier momento, sino cuando le iban a dar la opción del exilio. La elección de que sea un lugar aislado tampoco es casualidad, ¿sí? Y
que se ha decidido que se van a hacer dos fundaciones, una en Terminus y la otra en el otro extremo de la galaxia. ¿Ah? ¿Sí? Y que su plan, realmente el plan de Hari Seldon, va a actuar en el futuro, que ellos no van a poder ver los resultados, ni siquiera cómo se aplica el plan, y que a lo sumo sus descendientes van a poder intervenir en las revueltas o instigar en las revueltas de Anacreonte, de que es un planeta cercano o un reino cercano a Terminus. Ahora bien, hay más confesiones de Seldon. No quiero seguir porque ya he demorado mucho con este cuento. Lo dejo también para la gente que lo quiera leer, dejarle algo de sorpresa. Pero termina el cuento de esta manera, ¿sí? Este cuento es de 1949. El segundo cuento de la novela es Los Enciclopedistas. Este es el primero que recibe la gente que lee desde las revistas, ¿sí? El escenario ya es, para nosotros ya es Terminus, pero el escenario se desarrolla en Terminus. Y se desarrolla en un momento histórico en lo que sucede aquello que predijo Seldon, ¿sí? Han pasado 50 años desde que llegaron los enciclopedistas a Terminus. Anacreonte tiene poder sobre Terminus, le puede cortar los suministros, el circuito comercial le puede llegar a cortar, y este es el momento donde viene un embajador de Anacreonte para ver a Terminus, ¿sí? ¿Y cuál es la dinámica que tiene este cuento, Los Enciclopedistas? Es un personaje que va dialogando con diferentes personajes, diferentes personalidades, y nosotros de ahí vamos a ir tomando esta información. Como por ejemplo, qué formas de energías tienen los planetas, de qué manera se suministran la energía los planetas. Y también se esboza muy livianamente, muy someramente, la religión como una de las grandes influencias de la civilización. Otra cosa que nos vamos a enterar es que hay un plan para un golpe de Estado en los enciclopedistas. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, recién les acabo de decir que un personaje va a ir a tener un derrotero por distintas personalidades y en diálogos diferentes. Ese personaje es Salvor Harding, que es el alcalde de la ciudad de Terminus. Pero es un alcalde, si se quiere, simbólico. Él se va a encargar de las cloacas, qué calles cortamos para hacer los carnavales, o vamos a llamar carnavales de Terminus, o lo vamos a llamar corsos de Terminus. Ese tipo de decisiones tomaba Salvor Harding. Las decisiones importantes estaban en manos de la Junta de Síndicos. ¿Qué es la Junta de Síndicos? Bueno, ciertos científicos, ciertos enciclopedistas que son los que toman las decisiones en fundación. Y el presidente de esa junta es Lewis Perinet, que es el primero con el que empieza a hablar y es con el que le avisan: viene alguien de Anacreonte, no tenemos metal, tenemos que negociar con ellos. Perinet, como él es un enciclopedista, lo único que le importa es la enciclopedia. Están a 50 años, ya están por largar el primer número, digamos, así que lo único que a ellos les interesa es la enciclopedia, el resto tiene que ser negociable. Otra conversación que tiene Harding Seldon es con Ansel Roderick, que es el enviado de su majestad de Anacreonte, que en realidad, sacándole palabras, lo que se logra entrever que es un enemigo y que viene a decirle: ¿me das lo que necesito o lo tomo? ¿Sí? No es muchísima más. Después de haberse reunido con Ansel Roderick, Harding se reúne con la Junta de Síndicos, y acá es donde se ve la tensión,
¿sí? Entre el pensamiento científico y una realidad que estaba viviendo Terminus, ¿sí? Cuando hace 50 años atrás eran 100.000 personas y ahora son 1.000.000 de personas. Entonces, no es no es solamente a Terminus, lo único que le interesa es la enciclopedia. Hay un montón de personas que le pasan otras cosas, ¿sí? Y aparte, hay también un planteo de Isaac Asimov, ¿sí? Que sobre la ciencia. ¿Qué es hacer ciencia? Entonces le dice, ¿cómo puede llamarse ciencia a pasarse siglos encerrados aquí, clasificando la producción científica de los últimos 1000 años? ¿No se le ha ocurrido nunca mirar hacia adelante, ampliar esa obra y mejorarla? Me parece que es interesante el tipo de ciencia que plantea, el tipo de ciencia que es necesario plantear en 1940. Y esto tiene que ver con la ciencia aplicada. Bien. Y el último, no por esto menos importante, es el canciller enviado del emperador, porque es a él al que le tienen que averiguar a ver si tienen o no tienen la producción, porque Anacreonte tiene poder sobre Terminus, porque el imperio viene decayendo. Entonces, cuando viene Lord Darwin, la pregunta es, ¿el imperio nos sigue protegiendo o no nos sigue protegiendo? Y algo muy interesante que a mí me pareció es la dicción que le da Isaac Asimov a Lord Darwin. Les voy a dejar, si se puede leer, les voy a dejar un ratito esta placa para que la lean, ¿sí? Si quieren, en el chat me pueden poner cuáles son las impresiones que le causó, a dónde traten de escucharse esa voz que tenemos cuando leemos, esa voz que nos brota del subconsciente, y escucharse a ver a dónde lo lleva. Si quieren, por el chat me pueden poner. Si lo han podido leer... Sí, sí. Sí, no sé si hay algún chat. Mientras se lee, se va, sí, se va escuchando esa voz que ya la hemos escuchado, así, una especie del ruso, del alemán, cuando hay un científico que quiere hablar, todo, ¿sabes? Claro. Sí, nosotros ¿ves? Ese es el punto a donde iba. A vos te llevó a esos lugares. Es un problema de dicción en donde Lord Darwin no puede pronunciar las R's, entonces en vez de decir seres humanos, dice seres humanos, ¿sí? O en vez de decir que es un planeta de lo más bárbaro, dice uno de los planetas más bárbaro, ¿sí? Te puede llevar tranquilamente a ese lugar, te puede llevar a la sorna, causarte gracia por el problema de dicción. Para el lector no experto te puede generar una frustración, porque si vos te fijás el segundo párrafo ya es más largo y tenés que traducirlo, porque en un momento dice, no habrá olvidado la promesa de regalarme un ejemplar para mí antes de marcharme. ¿De qué está hablando este hombre? En un momento te puede pasar eso. Bueno, le está pidiendo el primer número de la Enciclopedia Galáctica. Es solamente eso. A mí me parecía maravilloso este personaje por dos cosas. Primero, porque venís con un ritmo de lectura que, si bien no es vertiginoso, tiene un buen ritmo, es fácil de leer, y a medida que vos venís en un personaje importante donde se va a definir algo importante, te pone Isaac Asimov esta traba que es su problema de dicción. Eso por un lado. Y por el otro, las razones por las cuales uno insiste en que hay que leer. Esta capacidad que tenemos de que ciertos parlamentos, de que ciertos textos nos lleven a lugares diferentes, a distintas construcciones, a distintas abstracciones. Y el Lord Darwin me parecía un buen ejemplo para justificar de por qué hay que leer. Fíjate un problema de dicción a dónde te puede llevar.
te puede llevar a un científico, a la adicción de un científico, te puede llevar a la risa o te puede hacer sentir frustrado porque vos no lográs entender del todo lo que te quiere decir el personaje o te cuesta decodificarlo. Y otra cuestión más que es importante, porque también a Lord Orwell le deja un parlamento en el cual nos ubica en general el momento en que está la humanidad, ¿sí? Lord Orwell es el que tiene el parlamento donde él dice, donde se sabe que hay una teoría donde se dice que la especie humana en algún momento de su pasado, la raza humana, solo ocupaba un sistema planetario. O sea, la humanidad ha avanzado tanto que ya no tiene recuerdos o rastros de cuál era su origen, ¿sí? Y se lo deja a este personaje. Entonces, estamos en una crisis Seldon, así se van a llamar, ¿sí? Durante estos 100 años va a haber distintas crisis. Estamos en una crisis Seldon donde el imperio está perdiendo su importancia, donde está perdiendo su influencia, los planetas a las periferias están perdiendo comunicación. Anacreonte quiere tomar Terminus, porque cuando va el embajador queda clara cuáles son las intenciones. El imperio, que no dice nada, porque a duras penas se puede mantener en pie, entonces lo único que queda como última esperanza es Hari Seldon, que él va a aparecer casi como una figura mística, como para orientar en estas crisis, ¿sí? De una forma de holograma. Y esto le lleva al personaje, a Salvor Harding, que me parece un personaje muy interesante. Yo no coincido plenamente con las críticas que hay en internet, donde los personajes son planos, donde no tienen matices. Hari Seldon lo tiene, por lo menos Salvor Harding los tiene, ¿sí? Tiene sus matices, tiene sus pequeños desarrollos. Y no nos olvidemos que es un cuento para revista. Es un cuento que salió en una revista, ¿tá? Y, sin embargo, Salvor Harding tiene. Y una de las cosas que va a decir, que les va a reclamar a la Junta ya al final, dice, pero ¿han probado en pensar alguna solución? ¿Cómo salir adelante de esta crisis? Dice, no lo han intentado siquiera. No han intentado ni una sola vez. En primer lugar, rehusaron admitir que existiera siquiera una amenaza. Después, depositaron una fe ciega en el emperador. Y ahora le ha tocado a Hari Seldon. Siempre han confiado en la autoridad o en el pasado, nunca en sí mismo. Me gustan los héroes que piden confianza en sí mismos, que piden, que rompen la autoridad, que molestan a la autoridad, que no están de acuerdo con el pasado totalmente y molestan. Asimismo, él sigue en orden y sigue respetándolo hasta la apertura de la cápsula, en donde va a aparecer Hari Seldon, y vamos a ver qué es lo que pasa con esta crisis. Lo dejo ahí, no sigo avanzando, así les queda un poco para leer, pero les digo que los dos remates que tiene 3 remates Hari Seldon en los cuentos, en los 3 primeros, realmente la perversión de Isaac Asimov para dejar a la gente, bueno, y leanlo. Bien, tercer cuento. El tercer cuento, que para mí es mi favorito, ¿sí? Que se llama Los Alcaldes. Este se desarrolla, ahora han pasado 30 años más, ¿sí? O sea, de los 50 años, hay 50 años desde la llegada de los enciclopedistas a Terminus, hay que agregar 30 años más. Y dice así, me interesaba para que esto lo va a pintar un poco. Dice,
Cuando se interrumpieron las comunicaciones con la región central del antiguo imperio, nos encontramos con que éramos un mundo de científicos concentrados en una sola ciudad, sin industrias y rodeados de reinos recién creados, hostiles y en gran medida primitivos. Éramos un diminuto islote de energía nuclear en medio de un océano de barbarie y una presa de valor incalculable. Es así como nos presenta Salvor Harding la situación en la que se encuentra Terminus. Una de las conversaciones en el cuento anterior que íbamos a ir viendo era las formas de energía que tenían los distintos planetas. Bueno, Terminus, ¿sí?, es un diminuto islote de energía nuclear en medio de un océano de barbarie y presa de un valor incalculable. Y se viene otra crisis Seldon, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó con la anterior? ¿Cómo se equilibraron las fuerzas de los cuatro reinos? ¿Cuáles son los cuatro reinos? Anacreonte, Smirno, Loris y Daribau. Esos son los cuatro cuentos. ¿Quiénes son los personajes de este cuento? Salvor Harding, Johann Lee, que es la mano derecha del alcalde. El relato no le cambia mucho la presencia o no de Johann Lee. Insisto que para mí este personaje la función que cumple es mostrar las distintas facetas de Salvor Harding. Salvor Harding es un tipo que escribe o dice, ¿cómo se llaman las frases esas que encierran una gran verdad universal? Él es creador de ese tipo de frases. Por ejemplo, en el cuento anterior decía, la violencia es el arma de los ineptos, o es la solución de los ineptos, decía en el cuento anterior. En este va a tener otro que es un poquito más complicada para entender, pero sí sirve muy bien para el cuento, que es un arma nuclear se dispara en dos sentidos. Y va construyendo su personalidad y va construyendo relaciones en base a esta frase. Johann Lee, su función dentro de la literatura, desde mi punto de vista, es poder mostrar algunas facetas del poder, de cómo se relaciona con el poder, cómo se relaciona con su subalterno, de Salvor Harding. Sef Cermak, que es un opositor de Harding, Harding sigue siendo el alcalde de Terminus, ¿sí? Bueno, este es un opositor que dice que hay que anexar los cuatro reinos a fundación y que tenemos la tecnología para hacerlo. Y bueno, esa es su postura, que es totalmente a Salvor Harding, que es alguien que dice la violencia es la última, el arma de los ineptos. Poli Berisov es un gran sacerdote que está en Acreonte y representante de la fundación, es el capo máximo de la Iglesia de la Ciencia. El rey Leopold I, que es quien va a asumir como rey de Anacreonte, y el regente Weinis, quien detenta el poder en Anacreonte y odia a la fundación porque se quedó envenenado, se quedó cruzado, como decimos vulgarmente, con la sangre en el ojo en la crisis anterior, hace 30 años atrás, cuando iban a tomar y no lo pudieron y se lograron. Salvor Harding logra equilibrar la fuerza, entonces Anacreonte no puede avanzar sobre Terminus. Pero su saña se la traslada a Leopold. Entonces, le llena la cabeza y en el momento en que Leopold va a asumir como rey, quieren mandar una flota para destruir a Terminus, ¿sí? Esto se lo cuenta Poli Berisov a Salvor Harding, y en el medio de una crisis interna, porque Sef Cermak es el que le está diciendo, van a venir por nosotros, y nosotros vamos a estar acá esperándolo. En el medio de esa crisis, Salvor Harding se va
y se va a Anacreonte. En el momento cúlmine de la coronación, en un enfrentamiento verbal que tiene con el regente Weiniz, Harding hace y se apagan todas las luces del imperio, todas las luces de Anacreonte, y los únicos lugares que tienen luz son los templos con los sacerdotes que representan a la fundación. ¿Cómo se llega a esto? Bien, a través del plan de cómo equilibraron las fuerzas en el cuento anterior. En este cuento te explican cómo equilibraron las fuerzas en el cuento anterior. ¿Sí? ¿Y cómo lo hicieron? Los que hemos llegado hasta acá y han tenido paciencia se lo merecen. ¿Cómo hicieron? Bueno, Anacreonte va a venir a atacar Terminus, ¿sí? Por la energía nuclear. ¿Qué hago? Reparto la energía nuclear entre todos los reinos diciéndole, si Anacreonte me toma, después no va a demorar mucho en ir por ustedes con la energía atómica. Salvor Harding, le da energía nuclear a los otros reinos para mejorar su vida, para mejorar sus condiciones de vida, pero ¿cómo nos aseguramos de que esa tecnología no se nos venga en contra? Le damos una religión. Ascendemos la tecnología, el artefacto le damos un carácter de santidad, un carácter místico, y que está manejado por sacerdotes, ¿sí? Y que esos sacerdotes finalmente van a responder a fundación. Los sacerdotes son solamente técnicos, tampoco saben la verdad final. Solamente el único que está enterado de la verdad final es Poli Berisov, ¿sí? Por eso es que va a Terminus y le dice a Salvador Harding, fíjate que se está preparando, se ven los movimientos, se está preparando un ataque en el día que asuma Leopold I, va a haber un ataque a Terminus y por eso es que se va. Y pergeñan este plan. Entonces, en el momento exacto lo dejan sin energía. Terminus tiene el poder para dejar sin energía a Anacreonte. Salen los curas de la ciencia de la religión de la ciencia, y le dice, ¿qué están haciendo? La flota de Anacreonte va a cometer una herejía y va a atacar Fundación. Y esto lo convierte en una revuelta popular. De esa manera es como Hari Seldon logra... estoy con Hari Seldon. Salvor Harding logra frenar esta crisis, pero todavía tenemos una vez más la aparición de Hari Seldon como un holograma, y ahora le dicen, muchacho, tienen 900, hay un enemigo más grande y hay 900 años para adelante para trabajar en pos de nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de reducir al mínimo los años de barbarie cuando se caiga el imperio, que ya se está cayendo a pedazos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, Alejandro dice, Sí. en una primera impresión, desconcierto por la elección, cambio de palabras. Gabriela tira, acá cuando hablas de un poco de la religión. Eduardo Romero, le damos una religión, me suena. Como... Sí, ya lo dijo Dividido, te dejo el cuerpo en esta cruz, ¿sí? Una forma de... Es la historia de la humanidad, no lo estoy inventando yo. La estructura religiosa como forma de contención y dominación, todo imperio lo ha hecho. Capaz que ayude un poco
aquellos trasnochados que nos hemos preguntado, capaz de una forma didáctica, aquellos trasnochados que nos hemos preguntado por qué Constantino, el emperador de Roma, se hizo católico, hizo el imperio católico. No creo que solamente porque la hija o la mujer era católica. Creo que había otras cuestiones políticas para Constantino, que era de interés que el Estado o que el pueblo de Roma o que todo ese pueblo, toda esa masa de diversidad que era el imperio romano, estuviera regido por una... había un para qué, entonces. Puede ser. No sé qué dice, no sé qué, no me meto con la fe de nadie, quiero aclararlo. Esto es solamente hablando de la estructura religiosa utilizada con fines políticos. Claro. No entendí lo de las palabras, los cambios de las palabras, ¿cómo es? No, a ver si Alejandro puede abrir el micrófono o por ahí escribirlo. No sé si una primera impresión desconcierto por la elección, no sé si él está desconcertado. Por ahí no vio la anterior, por ahí él pretendía que empezáramos por el orden cronológico. No, capaz se está refiriendo a las... el personaje que habla con G, a él se refiere. A eso se refería. A eso se refería. Una primera impresión desconcierto por la elección, un cambio de palabras. Sí, a mí también me llama mucho la atención. Dentro de lo que es la escritura, muchas veces se puede tornar el narrador, el que escribe, el autor, dependiendo del punto de vista, ¿no? Dice, podría escribir y salirse de toda esta escritura rara y con un extraño lenguaje el médico se expresó y ya está. Pero acá lo que hace Asimov está bueno porque escribe como sonaría. Y eso es lo que tiene eso es lo que marca a la personalidad del personaje, valga la redundancia, sí. Te dice, mira, este personaje es así, te lo describe hablando. Ahí está, asimila el lenguaje al personaje. Ajá. Sí. También me parece interesante porque coincido con las críticas que he escuchado, sobre todo de gente más joven, de que los personajes son bastante planos, excepto Harold, Salvor Hardy, son bastante planos, y que haya elegido un personaje secundario, un personaje que aparece una sola vez y para darle una característica tan fuerte, ¿viste? Tan notorio, sí, es llamativo. No, claro, hay pregunta de vuelta, Alejandro, si eso se repite en otros personajes. No, por lo menos para no explayarnos, me voy a remitir a estos 5 cuentos y no, es el único que tiene una característica. Es más, otra característica que le pone es que toma rapé. Algo que se hacía en el siglo XIX, siglo XVII, se hacía el XVII, XVIII, XIX, creo que hasta el siglo XIX se tomaba rapé. Bueno, digo, esto de que los personajes... Bueno, pero eso no lo sabían, digamos. Claro, sí. Nos llama la atención a nosotros, ¿viste? Claro, el otro día hablando sobre esto con Gastón también decíamos, si el hombre fuera a Marte ahora y empezara a colonizar con toda la tecnología que tenemos, dentro de 10 años, el día de hoy sería la prehistoria en Marte, en cierta forma, por más que sea con toda la tecnología, porque habría 8 casas, 2 autos, o seguiríamos viviendo en cuevas en Marte, con un casco, pero sería la prehistoria de lo que sería dentro de 2000 años en Marte, o 2023 años en Marte. En nosotros, la de Samyatin, la distopía de Samyatin, plantea algo parecido. Él escribe para otro planeta, para ciudadanos, para habitantes de otro planeta, describiendo su sociedad, y lo hace pensando de que
esas sociedades son inferiores, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con el contexto histórico de San Martín, una crítica al estalinismo, al tope del, creyendo que estaban al tope de la sociedad, ¿no? Llegáramos al tope de la sociedad, bueno, si esto es el máximo de la sociedad, el resto es barbarie, ¿sí? Y es un poco lo que planteamos. También es curioso que le haya dado un dato tan importante que Alberto nos preguntaba, Alberto, que él lee ficción, ¿no? Pero no ciencia ficción, nos preguntaba en qué momento se desarrollaba la historia de fundación, la historia de la humanidad, y que ese dato tan importante de la pérdida del origen de la humanidad se lo haya dado a este personaje, y no se vuelve a repetir en estos cuentos. En estos 5 cuentos lo tira en una conversación y vos lo agarrás o no, o pasó, te seguís leyendo. Bien, algo más para... Pero yo sigo hablando, a mí me gusta... No, por ahora no. No, por ahora no. Muy interesante. Bien, ¿quería decir algo más de esto? No. Lo que me había quedado pendiente del cuento 1, que no lo dije, que ese es el que más adelantos tecnológicos en el primer cuento, en Los psicohistoriadores, el que más adelantos tecnológicos muestra el hipervideo con noticieros tridimensionales, eso sería como la televisión hoy, el ticket que brilla, que va, si vas en el camino correcto, por lo visto, vos sacabas un ticket para viajar en ascensor, y si vos vas para tomar el ascensor, vas por el camino correcto, tu ticket brilla para tomar el ascensor, y un tipo de publicidad hecho con rizos en el aire, que se sostienen en el aire. Y bueno, esto que le decía, los ascensores que funcionan por repulsión, por fuerza de repulsión gravitatoria, súper veloces los ascensores, porque Trantor no es que es tanto para arriba, sino que Trantor está más que nada construida hacia adentro, pero de todas formas hay que recorrerla de manera vertical. Bueno, como tenemos poco tiempo, y este es un cuento sencillo, porque creo que la función que cumple solamente presentarnos a los comerciantes, esta clase social que recibe una educación laica, ellos no reciben la religión, ellos no reciben una educación de la religión de la ciencia, ¿sí? Y son los que van a ayudar a ingresar artículos tecnológicos en reino donde vieron lo que pasó en Anacreonte. Yo te acepto tu tecnología para avanzar, para tener mayor calidad de vida, pero vos me mandas los religiosos, los de la gente, tus representantes de la religión de la ciencia, y quedo atado en mi forma de pensar y de actuar. Entonces había reinos, planetas que eran medio reticentes, y para esto funcionaban los comerciantes. Los comerciantes llevando productos y vendiendo productos y comerciando. Entonces pasamos de un momento en donde la energía nuclear para las armas era la forma de ejercer el poder, a una instancia en donde la religión formaba parte como una arma para ejercer el poder, era una forma de poder, y ahora es el comercio. Cuando ya la religión no sirve más, es el comercio. Tiene 2 personajes principales, lo voy a hacer cortito y medio rápido, que es Limar Poyet, que es el comerciante que se encarga de salvar a Eskelgorov, que también va al planeta Ascone. Yo no sé si Ascone o será Axwan, eso no tengo la traducción, pero le vamos a decir Ascone, que va así, entre comillas, como comerciante, pero es un infiltrado de la fundación. Entonces,
Ahora la fundación manda a un comerciante de Vera a limar pollets para ver si pueden conquistarlo. Hace todo. Logra salvar a Eskelgorov, corrompe, la forma es corrompiendo, no sé si a un reyesuelo, a un representante, no me acuerdo, o a un ministro, así que cuando en un gobierno reticente, esto también les va a sonar, lo corrompes, estás abriendo una boca por la cual va a poder ingresar lo tecnológico, lo religioso. Bien, de eso es que se trata, es una presentación muy rápida y es el cuento más corto sobre los comerciantes. Y este era el cuarto cuento, y el quinto y último cuento es el de los príncipes comerciantes. También lo voy a hacer rápido, ahora acá han pasado 100 años de la llegada de los enciclopedistas a Terminus, y el escenario es, Corel, Sigüena y Terminus. Yorane Sut es el secretario del alcalde. Tenemos a Howard Marlowe, que es un esmirniano, maestro comerciante. Ya acá, me parece que en el anterior también aparecen ciertos rasgos de no es lo mismo ser nacido de Terminus que ser de otro reino. Ya empieza a notarse ese tipo de separación, no sé si el casta, clase, social, pero se aclara, por lo menos se aclara que es esmirniano. Y es de hecho, lo convocan a él porque consideran que es él el que está vendiéndole armas a Corel, a la ciudad de Corel, porque ha desaparecido una nave comercial de fundación en las inmediaciones de Corel. Entonces lo mandan a él a averiguar, a ver si están desarrollándose armas nucleares, pero con la sospecha de si Howard Marlowe los está traicionando, simplemente por el hecho de que es esmirniano, nada más, no hay otra. Aparece Publius Manlio, y esto recuerda mucho a un nombre latino, ¿no? A un nombre de Roma. James Stuart, dirigente del partido político, el primer grupo de extranjeros que recibieron educación laica en la fundación. Fíjense cómo se empieza a acentuar esto de extranjero. El Comodoro Asper, que es un hombre que está perdido en un planeta, muy interesante porque habla de cómo Corel genera su poder. Y Onumbar es el personaje que está perdido en un lugar, está solo en un lugar destruido. Y era en Sigüena, que él lo destruye Corel. Bien, lo mandan a Howard Marlowe para que investigue esto, para que lo dejaran entrar, ya que ellos reciben una educación laica, y cuando llega a Corel dice, no, porque usted viene de parte de... No, yo a mí lo que me interesa es vender mis productos, es solamente lo que quiero. No, pero... Y acá nos va a contar qué pasó con la incursión en el cuento anterior, esto de el planeta que tuvo un ministro corrupto y dejó entrar y dice, fíjese qué pasó. No, yo, mirá, las cosas que traigo son artículos de lujo, artículos de consumo o para la industria. Ustedes tienen astillero, estas cosas no necesitan sacerdote, lo llevan a un astillero y él muestra cómo con un cuchillo láser corta de forma mucho más fácil, más rápida, y que puede demostrar y que puede aumentar la productividad y hacer todo más económico. La misma ventaja que tiene cualquier tecnología en la industria, ¿sí? Que va a facilitar y va a aumentar la producción. Entonces, Corel
el reino de Corel le compra cosas y él vuelve con información que se la da a Sut. Pero Sut se enoja porque dice, te mandamos a averiguar, vendés cosas y no introducís la religión. Dice, ya la religión no les va a servir porque ya el resto de los planetas vio lo que pasó en Anacreonte, vio lo que pasó en el cuento anterior, en el otro, y no van a aceptarlo, dice, la religión. Entonces, no van a aceptar la religión, pero sí van a aceptar los productos, y que es a lo que yo me dedico, que es el comercio. Yoran Sut no tiene en su enojo y en su intención, más que nada, de ganar una reelección, lo lleva a juicio por un hecho muy confuso que se da cuando él llega a Corel, me parece que es, o a Sigüena, en donde un sacerdote, él puso la nave en un lugar como si fuera para los puntanos, Toro Negro se llama el lugar donde está el monumento, en un Toro Negro, en un lugar así. Sienta la nave ahí y de repente le aparece un sacerdote de la fundación de la ciencia de religión perseguido por 2.000 personas. Harold Hoverman, que no es ningún dondo, es lo que hoy en día sería un ganador, se da cuenta y dice, ¿cómo puede ser estas 2.500 personas? ¿De dónde salieron? Me están mandando un sacerdote y le piden que lo entregue. ¿Cuál era la prueba? La prueba era de Corel para ver si él estaba a favor de la federación, a favor de la religión, para poderlo dejar entrar. Yoran Sut, él lo entrega, ¿sí? Yoran Sut se agarra de este hecho confuso y lo quiere enjuiciar, pero logra Hovermallow demostrar que todo eso era una treta, que todo eso lo quería hundir a él, porque él era un buen representante de los extranjeros en fundación, y no lo que estaba diciendo Yoran Sut. Entonces se presenta a elecciones como alcalde porque su reputación subió mucho, es conocido en el público a través de este juicio, y gana las elecciones. Le salen todas bien a Hovermallow, ¿sí? Va a Corel, zafa de la trampa. Perdón, se me bajó la silla. No me estoy yendo a otro planeta por ahora. Zafa de la trampa, comercia y gana, le demuestra a Sut de que él es el tramposo, pero de que Sut es un tramposo, de que le ha hecho una trampa, ya que lo habían subido a la nave alguien que fuera avisándole cómo iban las cosas, ¿sí? Y gana las elecciones. Ahora bien, cuando gana las elecciones aparece otra crisis Seldon. ¿Por qué? Y porque Corel no tiene la mejor idea de querer hacer la guerra a Fundación, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace este personaje con esta inminente guerra, ya que ahora sí las naves están preparadas, las naves van a salir a combatir? Nada. En principio no hace nada porque él no quiere llamar la atención a Fundación, y otra vez la crisis interna, otra vez gente diciéndole, aplastémoslo, nosotros tenemos la tecnología para aplastarnos. ¿Qué es lo que decide hacer Hovermallow? Todos aquellos productos que les vendió, ¿sí? Aquellos productos, artículos de lujo, primero los electrodomésticos, no van a tener más mantenimiento, se cortan las relaciones comerciales. Entonces solamente hay que esperar para que el nene diga, papá, ¿por qué no tengo kinder? ¿Por qué no tengo kinder? ¿Por qué no tengo kinder, papá? ¿Por qué no tengo kinder? Entonces papá va y le dice, che, ¿qué está pasando? Que no están entrando le dice a las autoridades de Corel que no están entrando. No, estamos en guerra. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es, por supuesto, la industria. Ya no va a haber suministros
para el mantenimiento de lo industrial, la serranía, la siderúrgica, todo aquello que producía y que le abastecía a la fundación, a los corelianos, va a desaparecer. Entonces, lo que apuesta Hover-Mallow es a una guerra psicológica donde en principio solamente lo que hace es empatar, ¿sí? Solamente ofrece resistencia y esperar que la población de Corel se desgaste y para que la guerra termine con la mínima cantidad de batallas posible. Y ese es el último cuento de los 5 cuentos que nos ofrecía Fundación en 1951 como una novela, pero que salió en 1942 o 1943. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, algo. Acá con tu argumento dentro de la política, decía Alejandro, ¿puede ser que sea que la política haya tomado elementos de Asimov para realizar propaganda? ¿Puede ser? No, ya venía de antes. Según la última referencia, ya venía de antes. No, me quedé pensando en los avances tecnológicos en el momento en que lo escribió, de 1940, me quedé con la cohetería, esos cohetes que iban a volar 300 kilómetros, ese desarrollo de cohetería que tenían los alemanes. Iba a hablar de Goebbels como propaganda, como ministro de propaganda del nazismo, y muchas cosas sé que se han tomado como influenciar psicológicamente, la publicidad influencia psicológicamente, muchas cosas se han tomado desde ahí, por lo menos se lo indican cada vez que un tirano hace publicidad, se le indican a Goebbels ese tipo de publicidad. Claro. Pero no solamente la cohetería para la carrera espacial hemos heredado de las investigaciones nazis. Hugo Boss parece ser que era... Dentro de toda la ciencia también ha estado ahí. Sí, la ciencia fundamental. Bayer. Genética, todo lo que involucra a partes del cuerpo humano. Bueno, acá también Alejandro dice, Philip K. Dick heredó elementos de la literatura de Asimov en el sentido del paranoico gobierno. Paranoico/gobierno. Sí, creo que puede ser. Habría que ver los años de publicación, pero puede ser, porque era toda una camarilla de personalidad. Está bien que Isaac Asimov está en Nueva York y si mal no recuerdo, Philip K. Dick creo que estuvo un tiempo, más que nada sus libros estaban escritos en California, pero no niego la influencia. Lo que sí puedo resaltar sobre Philip K. Dick es que la paranoia no era solamente literaria, sino que había algo en él que no funcionaba, supuestamente no funcionaba bien, ya que aquello que hablaba sobre la sociedad, aquellos rasgos paranoicos que hablaba de la sociedad en los cuentos, un poco los tenía él, y a veces se hacía insufrible estar al lado de Philip K. Dick. Habría que preguntarle a las mujeres. Creo que una sola dio una nota. Acá Gabriela también, Gabriela Pereira dice, la figura alta y delgada de Sud se alzaba en medio de la habitación, sus ojos brillaban con determinación. Es hora de que Corel despierte de su letargo, exclamó con voz firme. El imperio galáctico se desmorona, pero nosotros aún tenemos la oportunidad de forjar nuestro propio destino. Le pregunta a ChatGPT cómo lo continuaba y mandó eso y saludos. Bueno, Sut es uno de los personajes, si mal no recuerdo, de la Junta
a ver, quiero corroborarlo. De la Junta de Síndicos. Déjenme corroborarlo. Sí, Thomas Sut es de la Junta de Síndicos, aquellos que gobiernan fundación, ¿sí? Era los que le ponían trabas a Harry Sheldon, de que el imperio nos va a proteger, Harry Sheldon, no hay amenaza, formaba parte de esa junta. Thomas Sut, George Farah, Ludwig Kras, Jake Fulham y por supuesto Lewis Pirorinet, que era el presidente de la junta. Así que le preguntó al chat GPT, cómo continuaría después de ese parlamento de Sut. Es lo que hizo Gabriela. Acá le contestó también la inteligencia, le dijo a Gabriela: recuerda que soy una inteligencia artificial y aunque he intentado imitar su estilo, no soy capaz de replicar por completo su genialidad y originalidad como escritor de la trilogía. Bien, algo que la inteligencia artificial no va a poder suplir, ¿sí? Algo que la inteligencia artificial no va a poder suplir, que es a Isaac Asimov, por lo menos. Pero fíjate que hay otros autores que han continuado la historia. ¿Sí? Bueno, pero estamos haciendo mérito con esto de preguntarle al chat GPT, porque es parte de lo que Asimov planteó, en cierta forma. A ver, contame un poco la más. Inteligencia artificial planteada por él, ahora la estamos usando con el mismo contexto de él. Sí, los cerebros positrónicos. Los cerebros positrónicos son los androides y son los que van a desarrollar. Por eso acá viene una discusión si entra o no entra Némesis dentro de la saga de Fundación, porque desde mi perspectiva, los cerebros positrónicos de los androides son los que van a desarrollar los viajes lumínicos dentro de Fundación. Y eso no pasa en Némesis. Sí, la verdad puede que ser. Muy interesante, todo esto, los cuentos. A mí me gusta mucho el tema de introducción, esto lo planteamos cada vez que hablo de ciencia ficción. O bien, es una introducción a la filosofía, como era, para no salirme de Isaac Asimov, como era El hombre bicentenario. Bien. O bien, en este caso de la historia y un poco de la sociología. No sé si algo más, alguna duda, alguna pregunta. A mí me quedan un montón de cosas, las láminas, por ejemplo. A ver si puedo llegar de forma rápida y sin estropear nada para lo que hablábamos sobre Star Wars. El autor imaginó Trandor así como el autor de la lámina, como una gran esfera de metal, que está cubierta, todo el planeta está cubierto por metal y adentro se desarrolla la ciudad y hay como burbujas o cúpulas en donde el ciudadano de Trandor puede salir a visitar, a ver el vacío y el espacio, pero genera un choque muy rápido y necesitan un choque muy fuerte y necesitan cierta apoyo porque ese vacío es muy grande. No sé si les hace acordar a algo esto. Es la luna que construyen en Star Wars, el imperio, la fuerza, no sé cuál es, los malos. Los malos construyen una luna y es muy parecido. Bien. Bueno, amigos, chicos, muchísimas gracias a todos, Eduardo, Alejandro, Hugo, Laura, Lisandro, gracias por su apoyo. No, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar ahí y nos despedimos hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias a ustedes.